Hola, en este vídeo vamos a continuar con el análisis de los géneros científicos y en este caso vamos a centrar nuestra atención en el prospecto de los medicamentos, analizando su contenido y su estructura. Si recordáis, en vídeos anteriores habíamos analizado las particularidades de las fichas técnicas de los medicamentos. En este caso, el tipo de documento, el tipo de receptor va a ser completamente diferente. ¿Qué son los prospectos? Pues un prospecto es la información o incluye la información escrita dirigida a los pacientes o usuarios que acompañan al medicamento. Tal y como hemos visto, el prospecto es un documento que está basado en la ficha técnica del medicamento, pero digamos que sus receptores y la información que ahí aparece está planteada de una forma completamente diferente. La ficha técnica incluiría la información especializada, la información científica, la información técnica. Sin embargo, en el prospecto, pese a que incluyamos también información técnica o información que explica las particularidades de un determinado medicamento, el enfoque que se hace del texto es completamente diferente. ¿Qué estructura tiene un prospecto? Pues un prospecto tiene una estructura claramente identificada. Podemos identificar en los textos 12 bloques de contenidos. Estos 12 bloques de contenidos vienen regulados por el Real Decreto 1345 de 2007, que marca las pautas sobre la información que tiene que aparecer obligatoriamente en todos los medicamentos que se comercializan en España. Estos 12 bloques de contenido se pueden plasmar o aparecen plasmados en los documentos en un bloque inicial de presentación o de identificación del medicamento y al mismo tiempo en 6 secciones que llevan siempre el mismo título, es decir, llevan unas etiquetas que realmente nos van a facilitar mucho la labor a los traductores. ¿Por qué? Porque una vez que los hayamos identificado, siempre tendrán la misma estructura en todos los prospectos que nosotros traduzcamos. ¿Qué secciones identificamos en los prospectos? Pues como hemos adelantado en la transparencia anterior, nos encontraríamos con un bloque de presentación inicial en el que identificamos el medicamento. ¿Cómo identificamos el medicamento? Pues obviamente con la denominación del medicamento, en este caso con la marca registrada o con el genérico, si es un medicamento basado en genérico, la dosificación que tiene ese medicamento, la forma farmacéutica, si procede la mención de los destinatarios a los que va dirigido el medicamento, pues si es un medicamento para adultos, si es un medicamento para niños, si es para lactantes, y al mismo tiempo unas recomendaciones iniciales previas a la utilización del medicamento. Esto incluiría el bloque inicial en el que digamos, presenta o da pie al resto de las partes que nos encontramos en el prospecto. El primero de los bloques, la primera de las secciones, pues aparecería, o el título que llevaría la etiqueta es ¿qué es este medicamento y para qué se utiliza? Pues en este caso incluiríamos el grupo farmacoterapéutico al que pertenece, obviamente utilizando terminología comprensible. Ya hemos explicado previamente que es un tipo de texto que va dirigido a pacientes, es decir, a usuarios generales. No tenemos por qué conocer los grupos farmacoterapéuticos, pero sí es importante saber cuándo puedo utilizar este medicamento. Luego, si por ejemplo tenemos la obligación de utilizar ese grupo farmacoterapéutico, habrá que aclararlo entre paréntesis a qué tipo de medicamentos está haciendo referencia. Al mismo tiempo, en este mismo bloque se incluirán las indicaciones terapéuticas, es decir, cuándo puedo utilizar yo este medicamento, ¿no? O para qué tipo de enfermedades. El segundo de los bloques, la segunda de las secciones, aparece titulada como antes de usar este medicamento. ¿Qué incluimos en este bloque? Pues en este bloque van a aparecer contraindicaciones del medicamento, precauciones de empleo, interacciones medicamentosas y otras, por ejemplo, pues qué nos ocurriría si mezclamos o si al mismo tiempo se interacciona este medicamento que yo estoy tomando, la administración de este medicamento, con algunas sustancias como alcohol, tabaco o incluso con algunos alimentos. Advertencias especiales, pues por ejemplo, en caso de embarazo de lactancia, en caso de personas con patologías específicas, qué ocurriría si yo utilizo o administro este medicamento y tengo que conducir algún tipo de maquinaria pesada. Luego, información muy útil para el paciente en relación con la propia administración del medicamento. El tercero de los bloques, la tercera de las secciones, aparece titulada como ¿cómo usar este medicamento? Pues en este bloque nos aparecería información sobre la posología, sobre la vía de administración, la frecuencia de administración y la duración del tratamiento, qué medidas se deben tomar en caso de sobredosis o cómo debo
cómo debo actuar en caso de omitir la toma de una dosis o de administrarla, qué recomendaciones o recomendaciones que se deben incluir de consultar al médico o farmacéutico si yo tengo alguna duda en relación con cómo tomar este medicamento. El bloque número 4 haría referencia a los posibles efectos adversos que llevaría consigo la administración del medicamento, y el quinto haría referencia a la conservación del medicamento, es decir, qué precauciones especiales tengo yo que tener en relación con con la conservación del medicamento, y al mismo tiempo condiciones especiales, pues por ejemplo si son preparados específicos, o por ejemplo qué condiciones tiene que tener si yo he abierto el envase, o qué precauciones se deben tomar pues para eliminar el medicamento una vez que hayamos terminado con la administración del mismo. El último de los bloques incluiría información adicional sobre el medicamento. Pues, por ejemplo, incluye una primera parte en la que se vuelve a mencionar la composición del medicamento, la forma farmacéutica, es decir, la información que nos venía en el bloque inicial, como una especie de resumen. Esto desde el punto de vista traductológico resulta muy útil porque es un bloque que se repite, luego la terminología que tenemos evidentemente va a ser la misma. Y al mismo tiempo se incluyen ya al final del prospecto pues información sobre el titular de la autorización de comercialización, el responsable de la fabricación y la fecha de aprobación o revisión del prospecto, siempre para conocer, ¿no?, o tener toda la información que como pacientes necesitamos, y en este caso pues para saber la actualización, ¿no?, que tiene ese medicamento, y en este caso pues el documento específico que es el prospecto. Algunas recomendaciones para la traducción de los prospectos. Como ya hemos venido anunciando, la terminología de este tipo de texto ha de ser comprensible. ¿Por qué? Porque el receptor no tiene por qué ser experto, no tiene por qué conocer la terminología especializada o la terminología profesional. En este caso, si nosotros tenemos la posibilidad como traductores de utilizar dos términos en una misma situación, pues deberíamos siempre elegir el término que pertenece al lenguaje general. Pues casos concretos, por ejemplo, pues si tenemos la posibilidad de hablar de hipersensibilidad y hablar de alergia, pues deberíamos de utilizar la segunda opción, es decir, alergia, o si nos viéramos en la obligación de utilizar hipersensibilidad, quizás sería necesario aclarar entre paréntesis el término alergia para que el receptor no tuviera ningún tipo de duda al respecto. Al mismo tiempo, pues quizá en vez de usar un término como dispepsia, podríamos utilizar digestión pesada. ¿Por qué? Porque el receptor lo va a entender de una forma más sencilla. O al mismo tiempo, pues quizá en vez de usar adjetivos como pueden ser renal o como pueden ser abdominal, pues quizá sería más aconsejable utilizar sintagmas preposicionales que den importancia al sustantivo del riñón o del abdomen, por ejemplo. Al mismo tiempo que podemos elegir la utilización de un término o de otro, en muchos casos va a ser necesario realizar explicaciones de esos términos especializados. Pues, por ejemplo, si aparece un término como fluoxetina, quizás sea necesario aclararlo en nuestra traducción con o bien una coma o bien una estructura explicativa, o bien entre paréntesis, pues quizá habría que poner medicamento para el tratamiento de la depresión. Quizá mi paciente no sepa qué es esa sustancia, pero yo le aporto esa información para que no tenga dudas en la interpretación de la información del prospecto. O quizá aparece un término como dermatitis, pues es más fácilmente comprensible si yo quizá le aporto la información de enfermedades de la piel. Luego, siempre es necesario pensar en qué tipo de receptores van a ver ese texto, para yo tomar unas determinadas decisiones de traducción y no otras. Hasta aquí hemos analizado unas ideas generales en relación con la terminología, pero obviamente estas decisiones o estas ideas irán en consonancia con otros niveles del lenguaje, ¿no? Pues, por ejemplo, en relación con la sintaxis será obvio que tengamos que utilizar una sintaxis sencilla en la composición del texto. Predominantemente aparecerá la voz activa en vez de la pasiva. ¿Por qué? Porque se aporta la información de una forma más directa. Al mismo tiempo, pues evitaremos usar siglas y usar acrónimos que no sean necesarios en el texto, y si los tenemos que utilizar, pues obviamente tendrán que llevar la explicación pertinente de a qué corresponden esas siglas o a qué corresponden esos acrónimos de textos. Igualmente,
Os aconsejo también que como traductores os vayáis haciendo con un corpus de textos basados en prospectos de medicamentos, porque nos ayudarán. La estructura ya la conocemos, la acabamos de analizar, pero la información, digamos, la terminología que aparece en cada uno de esos bloques temáticos o de esos bloques de contenido que hemos introducido, el análisis de esa información o el conocimiento de esa terminología nos ayudará a ofrecer soluciones de traducción que puedan resultar de utilidad para nuestros potenciales clientes. ¿Dónde podemos encontrar esos prospectos? Pues en la Agencia Española del Medicamento y de Productos Sanitarios, cuya página web pues la podéis buscar en internet por AEMPS, y en la cual podéis acceder a todos los prospectos de los medicamentos que se venden en España.